Bueno, señores, como nosotros le habíamos anunciado al principio de la entrega de este programa, hoy tenemos a un candidato a diputado por el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, el señor licenciado José Liz, por la circunscripción número 1 eh, Santo las- Domingo. de Santo Domingo Este. Hoy queremos hablar acerca de su candidatura, a ver sus inicios dentro de lo que es y cuáles son sus expectativas y cuál sería su plan de él llegar a irse con el galardón de salir siendo pues el candidato que la gente quiere. Señor Liz, muy bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Alba, por invitarme y sacarme este momento y dar las gracias también a tu audiencia por escucharnos nosotros a través de ti. Se nos había complicado la reunión entre nosotros. Sí, la vida a veces se compleja un poco, pero que va a última hora lo que van a los resultados y el resultado es que estamos aquí. Hábleme de su trayectoria política, para iniciar, para que la gente tenga por lo menos una pincelada de quién es José Liz. Bueno, de mi trayectoria política, entrando al gobierno de Antonio Guzmán, era secretario general de un comité de base a mis 18 años. Eh, Fui presidente de la zona G1 por alrededor de 10 años. Hemos pertenecido, estamos hablando de la vieja estructura, pertenecemos a la creación de este partido PRM, entrando en él como primer secretario general del municipio de Santo Domingo Este. Yo en mis juventud, digámoslo así, porque ya yo, ¿verdad? Ya yo no tengo 16 años, pero en mi adolescencia, yo recuerdo que por el único partido, por el único candidato, por el único líder que nosotros nos movilizábamos, era por el señor Peña Gómez. Luego del fallecimiento de Peña Gómez, vimos un PRD que se fortalecía, pero que también dentro de ese fortalecimiento, pues siempre se decía que el PRD era muy bueno para la oposición, pero muy malo para gobernar. Ahora bien, luego del declive de lo que es el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que lamentablemente fue secuestrado por Miguel Vargas y que lo ha llevado a lo que es hoy prácticamente un fantasma del propio PRD. Eh, ¿Cómo fue su situación dentro de ese proceso? Dentro del proceso del PRD yo llegué a ser presidente de zona, no teníamos tanto poder de decisión, hasta que llegó el momento que la última convención que trató de hacer el PRD, nosotros coordinamos la parte de la circunscripción 1 para que tratar de quedarnos en el partido. Hasta el final, que ya los líderes de nosotros, llámese Luis Abinader y Hipólito Mejía, tomaron la decisión de que íbamos a formar una nueva estructura. Y ahí arrancamos nosotros a organizarnos hasta el día de hoy. Ya esa parte del PRD, a veces manejar la tercera generación no es tan fácil. Ahora nosotros estamos en un PRM como la primera generación. Ustedes en las elecciones pasadas sacaron alrededor de 2 millones de votos. Ahora vemos, perdón, a un PRM que está trabajando arduamente e incluso personas que se le ha tildado de tránsfuga porque han dejado sus partidos originales y se han trasladado al PRM. ¿No creen ustedes que esos nuevos integrantes del PRM pueden desplazar de una manera directa o indirecta a los que ya están cimentados dentro de ese partido? No, no, no en ningún momento, porque la mayoría de los que han pasado en el momento tienen un espacio cubierto y el Estado está cubierto en todos los sitios por una persona. Eso no nos va a desplazar a nosotros, al contrario, nos va a fortalecer. Hábleme de su candidatura. ¿Qué lo inspiró a usted candidatearse para este periodo? Bueno, yo tengo un poquito de historia en esa parte. Nosotros empezamos cuando ya terminó el proceso político del 12, nosotros entendíamos que ya no íbamos más a accionar en política y nos apartamos un poco de la política. Entregamos la zona a un compañero para que la encabezara y nos apartamos. Pero ya comenzando el proceso interno del partido, la figura del presidente Luis Abinader nos motivó a nosotros a salir de nuevo a la calle y comenzar a trabajar ya el proceso 16-20. Y cuando comenzamos a participar en el comando de campaña, los compañeros entendían que nosotros
teníamos que aspirar a diputado por la circunscripción. Y pasaron unos días hasta que sí me convencieron y comenzamos a aspirar. Comenzamos a aspirar y la candidatura creció lo suficiente. Estuvimos inscritos en el número 4 de la boleta, en el 16, pero por un arreglo interno del partido, nosotros quedamos fuera de la boleta. Y con todo y eso nos dedicamos a trabajar por nuestro partido, creyendo en la figura 100% del presidente Luis Abinader. Usted hablaba hace un momento de que hubo un tiempo en que usted, digámoslo en un lenguaje llano, se enfrió. Sí. ¿Cuál fue el motivo? La disolución del partido, que nuestro PRD, que era el partido que la fortalece a nosotros, que tú decías del tema de la historia de nuestro líder José Francisco Peña Gómez, verlo destruido como estaba, y que entendíamos que la cabeza en ese momento no iba a guiar por buen camino, decidimos apartarnos de la política. Porque nosotros en sí somos comerciantes y el tiempo de uno a veces se le complica mucho y a veces uno ve la rentabilidad de una cosa u otra, y de una forma también directa uno puede colaborar con los compañeros, con la persona, independientemente de política. Nos dedicamos a eso. ¿Cuándo son las elecciones dentro del partido? La convención interna del partido o de los partidos concluye el día 1 de octubre. En el caso de nosotros, los que aspiramos a diputados, en la primera reunión que hizo la comisión ejecutiva del partido, decía que el proceso de nosotros, de encuesta concluida para alrededor del 15 de septiembre de ahora. Ellos mantienen esa misma posición y entendemos que nosotros los que aspiramos ya a diputados, los que estamos en la boleta estamos y el que no está ya no va a estar. De usted ser electo como posible candidato a diputado por el partido de PRM, ¿cuál es la idea de trabajo que usted tiene para llevar a la Cámara de Diputados? Mira, lo primero que nosotros nos motiva a hacerlo fue darle seguimiento a lo que te decía al principio, de los compañeros y compañeras que nos motivaron a nosotros a aspirar. Y es un vacío, una desilusión que hay partidaria desde la vieja estructura hasta la nueva estructura que tenemos, de la participación de los compañeros en la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque se han sentido sin representación. La primera función de un legislador es representar a su territorio y los compañeros de nosotros se sienten sin nada. Si nosotros vemos en la actualidad la circunscripción 1, la circunscripción 2, está muy bien representada en el Estado, muy bien representada. La 1 no tiene eso, porque la 1 hasta el día de hoy no tiene doliente. Y es una de las responsabilidades que nos estamos asumiendo, representarlo a ellos, primero, a la primera etapa, representar nuestro partido en el territorio frente al Estado, o junto con el Estado. ¿Por qué usted cree que esa circunscripción no ha tenido un representante? En la actualidad yo soy diputado del Parlamento Centroamericano y a veces cuando uno llega a la posición se acomoda a veces demasiado, tal vez tanto, que se olvida de la parte que llevó a uno a esa posición. Sí. Y eso es lo que ha pasado dentro de lo que nosotros hemos llevado al Congreso, incluyendo lo del partido de nosotros y de los partidos contrarios. Señor Liz, ¿no cree usted que regularmente cuando los candidatos son electos a cualquier posición, ya sea en la Cámara de Diputados, como senadores, luego se incumbran como demasiado, que la gente se vuelven como inalcanzable? Sí, esa es una debilidad que tenemos política históricamente, que la confort, la comodidad, la protección del título que tienen, lo hace muchas veces engrandecerse y se olvidan del pueblo. Y yo diría que no solamente es un solo partido, son todos los diputados que se comportan de la misma manera. Pareciera que es una forma de conducta que tienen. Pero también existe otra situación en cuanto a eso, y es que el diputado no se puede tampoco cualquierizar. ¿Cómo se maneja entonces esa situación? De ser accesible a la gente, pero sin dejar tu lugar. No sé, ayer yo estaba en un sitio y me decían de dos, escúchame la comparación, sí, de la pata cuando ponía un huevo y de la gallina cuando ponía huevo. Decían la comparación de una a la otra, que el huevo de la pata tiene más alimento, es más grande,
y la pata lo sopla un poquito y la gallina hace una bulla que llega a la vecindad. Y yo entiendo que la política, le decía anoche y te digo a ti ahora, que la política debe ser igual. A veces hay huevos que hay que ponerlo como la pata y a veces hay huevos que hay que ponerlo como la gallina. Una vez en silencio y a veces Sí, hacer un hay que manejar el tema. Alguien dijo en un argot popular que lo que no se cacarea no se sabe. Sí, pero también la dignidad de la persona tiene que ver mucho. Entonces ahí entra el huevo de la pata. Señor Liz, una de las cosas que yo he visto, principalmente en las redes sociales, es cuando, por ejemplo, en esta pasada tormenta Franklin que recientemente pasó aquí en el país, y que nosotros estábamos asustados porque era bastante fuerte según meteorología. Gracias a Dios que se debilitó a última hora. Pero yo vi unos cuantos candidatos, no solamente de su partido, sino de otros más, que comenzaron a llevar fundita y aprovecharse de esa situación vulnerable en la que cayó la gente. ¿Usted cree que el líder político debe tener otra forma de cómo llegar a la gente que no sea aprovecharse de su dignidad y de su necesidad? Mira, eso en la historia se ha venido manejando así. Tú ves que una persona, muy político, salen con un jugo en la mano y van a un hospital, se tiran una foto con la persona convaleciente que está prácticamente moribundo. Esos son abusos que muchas veces el político históricamente ha venido haciendo. No respeta la dignidad, no respeta el ser humano como tal. Nosotros participamos, y usted nunca lo va a ver en una foto con un tema como ese. Y participamos en todas las actividades, y trabajamos junto con el Estado para que el Estado también se involucre en los temas, pero no saliendo de la figura de nosotros. ¿Usted también no cree que eso podría también restarle un poco en cuanto a lo que es la publicidad? Usted sabe que aquí se eligen los candidatos por la publicidad que ese candidato, por la demostración que hace. También sería un asunto, digamos, de desventaja. La persona a última hora, bueno, ya el sistema ha cambiado, ya el sistema como se sentía anterior, yo digo, y excúsame el momento, yo digo que no estamos viviendo no un gobierno ahora de Luis Abinader, yo digo la época de Luis Abinader, aquí todo ha cambiado. Y ya la mayoría de la gente piensa muy diferente. Cuando tú actúas así, la gente te compara y ve que ese no es el modelo de gobierno. Entonces eso, en vez de ayudarte, lo que le hace daño a cualquier persona. ¿Cuál sería su trabajo y cuál sería la representación que usted daría a través de ser diputado para ese municipio que usted pertenece? Mira, lo primero, cuando hablamos de la representación, una de las cosas que nosotros hacemos, más mi circunscripción, que es una circunscripción turística, es trabajar de que mi circunscripción tenga participación en los programas del Estado, básicamente en el turismo. Eso es una de las partes que tenemos que forzar, que trabajarla, para que los compañeros, las compañeras y las personas que tienen la preparación en el área tengan una participación, que a última hora eso se convierte en el potencial de nosotros como circunscripción número 1, ya que en poco tiempo, si eso se desarrolla como va, con la inversión que está haciendo el Estado en nuestro malecón, nosotros vamos a tener muchos hoteles, ahí nosotros vamos a tener muchas cosas que le van a brindar la calidad de vida a los municipios de nuestra circunscripción. Usted sabe que regularmente cuando las personas eligen un diputado, la gente, hay que quitarse la careta. La gente regularmente lo que piensa es, si fulano llega, yo voy a conseguir un buen empleo, o me van a poner una cosita, o voy a resolver tal problema, etcétera, 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 etcétera. Pero hay diputados que llegan y solamente son ellos y su familia. Sí, ese es lo que te decía hace un momento, esa es la debilidad que tenemos. Nosotros, sí, el diputado cuando llega, una de sus funciones cuando habla de representación, es lo primero representar a la persona, al equipo que está junto con él, y tiene que caminar de mano hasta que pueda resolverlo o paliar los diferentes problemas o ilusión que tiene la persona al participar en la política, porque el que no tiene un porqué accionar en política no debe hacerlo. Yo entiendo que todo lo que accionamos en política, accionamos porque tenemos un porqué, tenemos una meta a llegar, y esa meta a llegar tiene que llegar junto con el candidato ya después del éxito. ¿Por qué la gente regularmente piensa que los diputados son unos vagos? No, tú ves los diputados, por ejemplo, ahora mismo
Ahora mismo los diputados salieron trabajando el mismo día, los diputados no han cesado, ninguno, están trabajando. Y cuando termine esta legislación extraordinaria, empieza el otro día la ordinaria. Fin que no van a tener vacaciones. No tienen vacaciones. Pero Pacheco dijo el otro día que iban a sesionar solamente una vez a la semana porque ellos tenían que hacer unas cuantas cosas en cuanto a la campaña se refiere. Están trabajando las dos cosas, sí, están trabajando las dos partes. La parte política, porque ya no es solamente el PRM, sino el sistema. El sistema de partidos toman decisiones. Lo importante es que están avanzando y están trabajando. Cuando ellos trabajan, es decir, que están cogiendo las vacaciones. No están cogiendo las vacaciones, porque las comisiones trabajan diario de los diputados, todos los días. Yo le voy a hacer una de las tantas preguntas que yo quisiera que un PRMista me contestara. Y no me venga con la excusa o con el paño tibio de decirme que las bases están contentas. Usted sabe que ahora en el gobierno del PRM, ustedes se olvidaron de las bases. Las bases prácticamente están todas fuera. Usted me dijo ahorita, fuera de cámara, que hay alrededor del 50% de los PRMistas trabajando. Pero los PRMistas dicen que no, que lo dejaron fuera. No. El PRM en mucho más del 50% está dentro del gobierno. Ahora, yo te decía también que cuando ganamos con Antonio Guzmán en el 78, los líderes llegaban a las oficinas públicas, el primer escritorio era de él y segundo con los compañeros que lo seguían. Ya esos tiempos cambiaron. Nosotros tenemos la garantía que tiene el Estado dominicano, los dominicanos, y eso es un ejemplo mundial, es el respeto a la ley. El presidente ha ido manejando, respetando la ley y al mismo tiempo colocando los compañeros y compañeras en la posición, porque el Estado siempre ha estado, todas las posiciones del Estado han estado ocupadas, lo que hay es sustitución de un ser humano por otro. Y respetando la dignidad de la persona que está en la posición y buscando también la participación del PRMista, se han ido conjugando las dos cosas. Y hoy tenemos una gran cantidad de compañeras y compañeros integradas en lo que es gubernamental, buscando, inclusive muchos de ellos buscando soluciones mejores a las que tienen, que muchas veces tenemos compañeros suponiendo que hicieron un trabajo político y entienden que deben estar en una posición mejor que la que tienen, y a veces dicen que no están, y están. Y yo entiendo que sí, que deben seguir buscando. Ahora, para seguir buscando, tenemos que fortalecer el día a día la figura de nuestro presidente Luis Abinader, porque en la medida que nosotros los PRMistas nos integramos en los trabajos, los que estamos participando en el Estado y los que no están participando, tenemos una garantía del trabajo. Cuando nos retiramos, hacemos bembita o no accionamos como tenemos que hacer, lo que le damos es paso a debilidad del Estado y perder la garantía que tenemos del trabajo hecho. Y la garantía solamente la conseguimos con una reelección en primera vuelta de nuestro presidente Luis Abinader. Esa es la garantía de nosotros, de todos los PRMistas. Trabajar para eso, para tener un gobierno ahora, un gobierno absoluto del PRM, con la participación de todos. Supuestamente San Lobatón será el director de campaña de Abinader. Salió en un titular hoy, desde ayer está eso rodando, de que San Lobatón dice que hay que pedirle disculpas a la gente y que hay que cogerle las llamadas. ¿A qué se refería? En toda digo yo especulando, que usted debe saber. En toda la familia, en una familia grande, por ejemplo, nosotros somos nueve hermanos, no somos todos iguales. Así mismo en el Estado. Dentro del Estado hay una cantidad, gracias a Dios, mayoritaria, que sí, que te coge la llamada, que te contesta el mensaje, y hay partes que no. Eso es una realidad y eso pasa en todos los gobiernos. Tenemos que trabajar en la mayoría y la mayoría lo hace. El gobierno, el presidente en su momento, evaluará una circunstancia y la otra, la función, cómo va desarrollando la función el funcionario y cómo también va la participación de nosotros los PRMistas en sucumbencia, porque las dos cosas deben funcionar
paralelamente. Yo recuerdo en una ocasión, regularmente cuando se habla del partido del PRM, algunos de los que están disgustados es porque no se les ha dado empleo, porque el presidente optó por poner otras personas que no tenían nada que ver con el partido y que no habían hecho política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la estrategia que usará este partido para quedarse en el poder? Lo mismo que lo que usted ha dicho, seguir trabajando y fortaleciendo la figura de nuestro presidente. Hay una parte en materia civil que dice insolvente no por deuda no hay cárcel, decirlo en lenguaje llano. Si nosotros lo que hicimos un trabajo para llevar al presidente Luis Abinader, una parte que no está dentro, y la parte que está dentro que entiende que debe mejorar su situación, solamente la puede garantizar llevando al presidente Luis Abinader en primera vuelta y con más del 60%, porque esa es la garantía que tiene el partido. Cuando nosotros nos debilitamos y sentamos, esa gente que dicen ahora mismo que están en el gobierno, que entraron, que no eran del gobierno, del partido y que entraron, a nosotros nos faltaban puntos y esos puntos tenía que buscarlo el presidente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahora los PRMistas? Es bajar ese número, subirlo al tema de que el gobierno, el partido, el presidente necesite menos alianza. Entre menos alianza puede tener el partido, más participación nosotros los PRMistas vamos a tener. El trabajo nosotros es salir a la calle a fortalecer la candidatura. Ok. Señor Liz, ¿cómo va su candidatura en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este? Bueno, a sinceridad. En sinceridad podemos decir que a veces la veo tan fuerte, que le pido a los mismos compañeros que están aspirando en la circunscripción, que se fortalezcan, que salgan a la calle a hacer el trabajo, porque en una competencia, para que haga una competencia debe haber más de uno, y nosotros en la circunscripción ahora mismo prácticamente estamos solos. ¿Están solos? Solos, sí, encabezándola muy lejos, por encima de todo, y eso puede ser bueno, puede ser malo. Yo entiendo que deben los compañeros que aspiran, las compañeras, esforzarse más en salir a la calle y fortalecer su candidatura. Pero usted dice solo en el PRM, solo candidato del PRM. La oposición al día de hoy, los pleitos están dentro del PRM, los pleitos de la participación, porque la oposición en nuestro municipio, en nuestra circunscripción, está muy débil. Todos. Todos, sí, todos los partidos que pudieran tener representación están muy débiles. Sí, porque regularmente los candidatos se circunscriben y se fortalecen más o se inspiran más cuando es en el distrito. Sí. ¿Será porque el distrito es una parte la más importante o no? No. El tema de nosotros como partido, allá como PRM, hay una renovación, porque nosotros tenemos una participación interna. Los partidos de la parte contraria a nosotros no han hecho proceso interno y simplemente han impuesto los mismos que están. Y la gente muchas veces no quiere eso. Usted tiene mucho tiempo como político. ¿Le ha ganado alguna vez la tentación de dejar todo eso de la política y dedicarse solamente a sus empresas? En el 12 sí lo pensé, pero ya en estos momentos estamos concentrados en seguir caminando en esta nueva época de gobierno o de forma de gobernar que representa el presidente Luis Abinader. Usted me decía que usted es diputado por ultramar. En el Parlamento Centroamericano. Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es su trabajo? El trabajo nosotros, de los diputados del Parlamento Centroamericano, se podría decir, nosotros representamos, por lo menos nosotros somos diplomáticos, nosotros vendríamos siendo legisladores diplomáticos en el mundo. Nosotros somos el contacto de nuestro gobierno, de nuestro país con el mundo a través del Parlamento. ¿Solamente se circunscriben eso? ¿O hacen otras labores humanitarias? La parte de nosotros no tiene eso directo en la parte humanitaria. Nosotros, la parte fundamental
es representar al Estado en los diferentes La países. humanitaria que hacen, la hacen aquí en el país a través del partido. El partido de forma particular, cada persona debe hacerlo de forma particular. ¿De usted ganar la postulación como diputado, cuáles leyes usted implementaría o sometería y cuáles usted apoyaría y cuáles no? Bueno, vamos a decirte una de las dos preguntas. En la parte de someter leyes, yo entiendo que hay mucho espacio todavía. Decía alguien por ahí que los legisladores en minutos se acaban con una biblioteca completa, y yo entiendo que sí, porque la vida de nosotros en sociedad vive rotando día a día. Mira, nosotros tenemos debilidades muy grandes aquí que hay que buscar la forma de cómo mejorarla. Y una que lo que tenemos suerte, o podríamos tener suerte, somos todos nosotros los seres humanos, si llegamos a adulto mayor, que aquí el adulto mayor prácticamente está solo, no tiene una representación directa ni del Estado ni de la familia. Y yo entiendo que debemos trabajar para involucrar en el adulto mayor, vuelvo y digo que vamos a hacer todo, donde la familia sea corresponsable junto con el Estado, que es lo que nosotros podemos visualizar como garantía de las necesidades de los adultos mayores de nosotros, que no estén los que tienen suerte, que este gobierno ha invertido demasiado en eso, van a un refugio de adulto mayor, los que tienen esa suerte, los que no están en la casa maltratados por su propia familia, en muchos de los casos. ¿Cree usted que debe haber un lugar de ancianos aquí más amplio, accesible para todos? El gobierno está trabajando en todos los municipios e instalando esos centros, pero que no debemos dejar solamente en la voluntad de un presidente como el que tenemos ahora, que es un presidente humanitario que piensa en su población, de protegerlo. Eso debemos llevarlo a la ley, a que haga una obligación legal entre la familia y el Estado. Mire, aquí recientemente en esta semana, y disculpe que cambie de tema tan bruscamente, mataron a 4 personas en Dajabón. Mataron a un hacendado, a su esposa, su hijo y otro señor. La gente se ha molestado bastante por las declaraciones que dio el presidente de la República, porque se denotó como un poco de indiferencia ante esta situación que nos está quejando a todos. Uno de los problemas que tenemos aquí en el país es la migración haitiana. Los haitianos entran a este país como Pedro por su casa o perro por su casa. El presidente dijo que la violencia ha bajado un 2 puntos. Sin embargo, a los días de él decir eso, matan a esas 4 personas. Luego, él da declaraciones acerca de este suceso y dice que esas son situaciones que no se pueden evitar. ¿No cree usted que es una, digámoslo así, y parece un poquito áspera la palabra, un poco irresponsable esa declaración del presidente? No creo. Mira, lo primero que ese caso pasó, que ha pasado muchos casos que no salen en la prensa, pero como tenemos el campo abierto, que están todos los poderes muy bien delimitados aquí, salen todos los casos a la luz pública. Lo que hay que ver no es lo que pasó. Lo que pasó es un hecho sí que es lamentable. Lo que hay que ver y enfocarse en cómo el presidente de la República está enfocado y reconociendo que hay una debilidad en esa parte y él mismo enfrentándola. Porque los hechos particulares son incontrolables. Lo importante del tema es que no haya impunidad de los hechos después que pasan. Entonces esa es la responsabilidad que tiene que tener el presidente. Evitar, como lo está haciendo, que no haya impunidad en los casos cuando pasan y trabajar para mejorarlo. Y lo está haciendo toda la semana. Primer presidente que se involucra, correr ese riesgo de involucrarse en la seguridad social, en la seguridad de la población, no lo había hecho ningún presidente. Se pone, lo primero que se pone, semana por semana, a la pregunta y a los hechos que puede hacer la prensa, a lo que puedan hacer los organismos internacionales, y él lo enfrenta. Eso es reconociendo de que hay una debilidad y él tiene la responsabilidad de mejorarla, y lo está haciendo. Yo creo que debemos aplaudir al presidente por esa decisión y darle un voto de confianza
porque vuelvo y digo, eso nadie lo había hecho, primera vez en la historia. Sin embargo, en todo lo que tenemos, ahora es cuando más haitianos hay en el país, de forma ilegal. El asunto del muro se quedó solamente en palabras. No, no crea, si tú buscas los números de inmigración, es el gobierno que más ha deportado haitianos. La seguridad en la frontera, con todo esos 100 países juntos que conviven en Haití, cuidado si más de ahí, nosotros tenemos una frontera garantizada. Yo les he dicho que el gobierno en eso está invirtiendo y la población está consciente de que debe defender su frontera. Regularmente cuando pasan estos hechos de sangre, donde las personas, nosotros como dominicanos somos muertos a manos de nacionales haitianos, regularmente son personas que han tenido ya años trabajando con ellos. ¿Cree usted que el dominicano debe restringirse a la hora de emplear a un ciudadano haitiano? La primera medida es esa. Debería Sí, de ser. sí, la primera medida debe ser esa, porque es que la forma de convivir de los haitianos y la de nosotros es muy diferente. Esta gente está creado en su mayoría en un hogar, por decirlo así, si es que se podría llamar hogar, sin ninguna disciplina, no, el sentimiento de ellos no se parecen al de nosotros. Entonces tenemos una vida muy divorciada uno al otro. Y lo primero que tenemos que tomar conciencia, por ejemplo, yo tengo negocio, ya 40 años con negocio, en la historia de nosotros tuvimos solamente un nacional haitiano trabajando con nosotros, duró poco tiempo. No lo empleamos, preferimos esperar y buscar un dominicano. ¿Por qué? Porque la convivencia del día a día es más fácil de manejarla y tuvimos esa mala experiencia con ese nacional haitiano que rompió los paradigmas, la forma de nosotros manejarnos dentro del negocio cuando él llegó. Y eso debe servir de ejemplo para todos los comerciantes, para todas las personas que solamente sin caso imprescindible pueden usarlo. Y cuando eso llegue a la conciencia de nosotros en sentido general de comercio, ustedes van a ver que ellos no van a querer venir para acá como lo están haciendo. Sí. Somos nosotros los responsables, al Estado hay que quitarle mucha carga. Sí, también nosotros como ciudadanos, sí, porque regularmente nosotros como ciudadanos le echamos toda la culpa al gobierno y queremos que el gobierno nos resuelva todos los problemas. Pero nosotros, como dicen en mi pueblo, nosotros no somos ñecos. Tenemos que accionar también y buscar soluciones individuales. Pero le hemos cargado toda la culpa al gobierno porque es más fácil. Y cuando tenemos que culpar también, culpamos al gobierno porque es más fácil. Pero desde hace mucho tiempo se nos viene diciendo que es peligroso emplear en nuestras casas, en nuestros negocios, a los nacionales haitianos porque son bastante agresivos y tarde o temprano cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Lamentablemente es así. Sabemos que hay muchos haitianos que vienen a trabajar de manera honrosa y de manera necesitada y decente, pero lamentablemente ya estamos prácticamente asustados. Debemos tener conciencia de eso, de ir liberando, de ir usando menos la mano de obra haitiana, que muchas veces dicen, por ejemplo en el comercio dicen que salen más económicas, no salen más económicas al final. Eso son mentiras. Primero porque a lo poco tiempo que ellos están ahí, comienzan a tener su mafia organizada, que comienzan a orientarlo de cómo ellos tienen que manejarse. Y te distorsionan la forma de administración y a última hora está administrando ya no la forma como lo hacía tradicional, sino la forma que ya le han impuesto esa banda particular que ellos tienen por ahí. Sí. Señor Liz, hablar de su candidatura y ver ahora que ustedes van a convención, se invierte mucho dinero. Usted ha gastado mucho. Nosotros, como te decía ahorita, nosotros estamos por encuesta, nosotros los que aspiramos a diputados. Nosotros no vamos a una convención directa universal. El único que se sometió a esa parte fue el presidente de la República, los regidores y los alcaldes. Lo que ha pasado anteriormente, yo siempre digo la época de Luis Abinader, lo que ha pasado anteriormente y lo que va a pasar en esta convención y lo que va a pasar en el proceso interno de campaña de la reelección
ustedes van a ver que va a marcar una historia, una diferencia muy marcada. De eso que tú me acabas de decir, de las grandes inversiones, de los movimientos económicos que se hacen, de la violencia, ustedes no van a ver eso. Qué bueno. Pero todavía usted no me ha dicho qué es lo que usted va a hacer en la Cámara de Diputados, Te decía, de usted llegar allá. ¿Implementará nuevas leyes? te decía esa, pues, trabajaríamos en esa parte del adulto mayor, que entendemos que hay que buscar la forma de cómo protegerlo o protegernos, que debemos vernos en el espejo, protegernos nosotros mismos. En esa parte hay muchas cosas que hay que trabajarlas. Yo entiendo, y te lo voy a decir en esta parte aquí calladito entre nosotros, yo entiendo en la misma parte de lo que está haciendo con el tema de la policía, los militares en el sentido general, yo entiendo que todo ahí también hay que trabajar mucho, porque no se debe tratar con la misma ley, con el mismo código, a una persona que agrede a un, vamos a decir, a un policía, para particularizarlo, a un policía en su servicio, que una persona que lleve una vida común o una persona que tenga una leyenda negativa en su vida. No debe ser igual. El policía debemos protegerlo con ley para que el delincuente, cuando esté de frente con un policía, vea primero las consecuencias legales que él tiene antes de agredir al policía. Y eso nosotros tenemos ya parte de eso y hemos venido buscando algunas notas, como en la misma propia de Estados Unidos. Nosotros tenemos en Chile cierta protección que el policía de nosotros no la tiene, y eso hay que buscarlo en la parte legal. Eso también va a bajar la criminalidad. Hay que entender también, licenciado, que la policía de aquí está muy mal preparada. Y que la policía de aquí, en la mayoría de los casos, no se sabe manejar ante los delincuentes, son agresivos. Sí, lo que te decía por esa parte, porque uno de los que te acabo de decir, ellos no tienen una protección legal, tienen que protegerse ellos mismos. Hay que protegerlo en la parte legal. Y lo segundo, la historia de la policía desde que se fundó, primera vez que un gobierno se enfrenta a mejorarla. Ellos vienen con una tradición de accionar negativa de su fundación, desde el propio día que se crearon. Entonces ahora, cuando el presidente termine este proceso, o lo deje bien avanzado, entonces podríamos decir que vamos a tener una policía preparada, especializada y protegida por la ley. ¿Cree usted que el Estado debe brindarle a esos policías, digámoslo así, en el argot popular, esos policías que se enganchan a policía, que antes se le exigía el 8º curso, el Estado no debería de pagar los estudios para que esas personas se prepararan y tuvieran otro nivel de educación, y no solamente que ser policía es una vida? Los policías, y no estamos yendo solamente a la parte de los policías, en el sentido general, la parte armada de nosotros, inclusive la universidad de la policía, el gobierno ha invertido cantidad de dinero en ello, y una de las cosas, Interior y Policía vive buscando, dando cursos, y han publicado de cientos, miles de policías que le han dado ya los entrenamientos, especializándolos. Pero esos policías comunes, los que andan en las calles, ¿por qué el gobierno no dicta una resolución de que trabajen medio tiempo y en el otro tiempo estudien? Si tú ves la declaración de nuestro presidente en estos días recientes, él decía que la policía, faltan policías por integrar, para poder tener un mejor control de las calles. Entonces tenemos esa debilidad. Y tú ves hasta los anuncios en la televisión, sí, solicitando policía. Porque para hacer eso, tú tienes que tener la holgura del personal para poder decir tantas horas para estudio y tantas horas para esto. No tanto así, con esa debilidad, el Interior del Policía vive clasificando policía y preparándolo. Cada rato hay un anuncio de esa parte de esos programas. Sí, porque yo entiendo que si la policía fuese un poco más preparada en cuanto a lo que es lo intelectual, se manejara más fácil con la población y también conociera más lo que es el código, porque a veces la policía actúa pero violenta también los propios códigos porque no se lo sabe. La parte intelectual, ahora mismo no tanto igual que antes. En la policía hay muchos intelectuales, muchos. Ahora, la parte media
y la parte ya, vamos a decir, como tú decías, los que se engancharon, esa parte hay que prepararlo en el servicio, en servicio ciudadano primero, porque la parte intelectual, la mayoría de los oficiales tienen su parte académica resuelta. Y además de eso, licenciado, tienen que llevarlo a un centro para que los policías tomen práctica de defensa personal. Sí. Porque es triste cuando usted ve un ciudadano que el policía fácilmente es manejado por un ciudadano con un trompón, una galleta, un golpe, y le entran al golpe y el policía no sabe defenderse. Cuando nosotros lleguemos, tú vas a ver leyes que van a proteger al policía y la gente, el ciudadano común, lo va a pensar para levantar la mano sobre un policía, para agredir a un policía. ¿Podemos confiar en eso? Sí, te puedo estar seguro que lo va a pensar mucho a la hora que se enfrente con un policía para levantar la mano y agredirlo. Démele una pincelada a esa gente de Santo Domingo Este para que vote por usted. Independiente de lo que te he dicho en el programa, decirle que llevarlo nosotros a la Cámara de Diputados, van a tener un representante el día a día dedicado a trabajar por el bienestar de la comunidad, específicamente por la circunscripción 1 Santo Domingo Este, porque esa debilidad que hemos venido diciendo todo el tiempo, y nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de representarlo en la Cámara de Diputados, en el Estado y en el organismo que sea necesario. Bueno, señores, ha sido la participación de nuestro invitado, licenciado José Liz. Yo siempre he dicho y he tenido ese concepto que las personas deben votar no por un partido político X, sino por una idea, un proyecto, por un candidato, que debería de ser así, porque hay otros que se postulan y uno regularmente vota porque es de mi partido. Pero si usted se siente identificado con la candidatura del licenciado Liz, vote por él, porque lo que usted busca es el bienestar de su municipio y que los representen, y que los representen de manera digna, que representen los intereses de la población y que les interese también la vida personal de cada individuo que vive en esa demarcación. Gracias, licenciado, por haber participado con nosotros. Gracias a ti por darme la oportunidad. Bienvenido. Vamos a estarlo apoyando desde esta plataforma, esperando pues que el señor le augure éxito en su candidatura. Muchísimas gracias. Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Alba Díaz le hizo compañía. Será hasta el próximo viernes, si el Señor nos los permite.